¿Es acaso posible llamarle amistad al compromiso interno de ver por una persona ante la razón amarga de que nadie más lo hace? ¿Es acaso el ego propio que sublime carga al corazón piadoso la intranquilidad ante la pasividad? Y por otro lado, con vanidad, te regala un estatus interno de moralidad ante la venerable acción. Hoy, frente a mi desesperación, me lo pregunto, y con el alma batida, llena de terrores y congojas, me dispongo a relatar mis deplorables acciones, con la vaga esperanza de calmar mi espíritu y algún día tener el perdón y la paz. En definitiva, yo no era una persona fuera de lo común. Era gerente de una compañía inglesa de cajas, donde fabricábamos de todo tipo, en su mayoría con fines de embalaje y en algunas ocasiones como decoración o publicidad. Era la típica vida monótona, con una jornada laboral estándar de un hombre promedio. En cuanto a la parte emocional, a mis casi 37 años, no existía en mi vida compromiso alguno. Un hombre solitario, mas no triste, con demasiado tiempo y grandes esperanzas. Si bien algunas veces me reunía con las amistades de toda la vida, pero el ajetreo, compromisos y obligaciones de mis camaradas, la mayoría ya con la bendición de una familia, les hacía tener una disposición del tiempo muy diferente a la mía. Tal vez mi soledad fue lo que me hizo identificar con ella. Quizá fue su mirada cansada, tras años de experiencia y sabiduría, o su carácter enérgico, que como escudo estoico le servía para ocultar su tristeza. Ella no era más que una pobre anciana. Vivía en una casa grande, al lado de la mía. El edificio, alguna vez en mejores días, había lucido un imponente aspecto aristócrata, hoy descuidada y cayéndose a pedazos. Hacía tiempo que sus hijos no la visitaban, y famosa por sus malos modos, se había labrado una reputación de anciana cascarrabias. Sin embargo, yo veía más de lo aparente, y al transcurrir de los días, entre saludos matutinos y pláticas cortas, comencé a forjar una amistad con la anciana. Ella, contrario a su carácter, me invitaba a comer, y con su enérgica voz, que retumbaba en las viejas paredes y que por momentos llegaba a infundirme miedo, relataba su vida, y yo pacientemente escuchaba. A pesar de su modo hosco y rudo de hablar, ella tenía una facilidad de narrar que atrapaba, y toda conversación era cerrada por su frase preferida. Ella siempre decía: como Dios manda, para todo aquello a lo cual le quería dar un tono determinante. Con ella aprendí de la vida. Gracias a ella empecé a escuchar la música clásica. Me habló de las guerras que presenciaron sus padres, de cómo era el país y la economía en su época. Por casi 4 años frecuenté su casa y cultivé su amistad. Generalmente pasábamos agradables momentos. Sin embargo, hoy con profunda tristeza recuerdo que había ocasiones donde, sin razón alguna, ella perdía por completo la compostura. Su ya enérgica voz se tornaba aún más estoica y comenzaba a gritarme. Mientras lo hacía, se ponía delante mío y con los ojos desorbitados de rabia
Me decía que jamás se me ocurriera abandonarla. Me arrojaba cosas, insultándome con palabras fuertes y vulgares, quejándose de lo desagradecida que era la juventud de hoy. Incluso, algunas veces llegaba a intentar golpearme o hacerme daño con los cuchillos de la cocina. Para su edad, era de una complexión bastante fuerte. Después de sus ataques de ira, se relajaba y decía su famosa frase: como Dios manda. Con lo que sellaba la discusión para después hincarse a rezar el rosario. Realmente he de admitir que su carácter impredecible empezó a generar en mí un gran temor. Yo buscaba en las visitas ser cauteloso y no decir o hacer algo que pudiera alterarla. Pero era inevitable, a tal punto que, ya dormido, me asaltaban las pesadillas, donde la anciana me perseguía intentando asesinarme. Despertaba con sudor frío y rogando al Creador que pudiera ayudarla. No quería abandonarla, pues aún quedaba en mí el recuerdo de la anciana amiga de los primeros años. A pesar de mis firmes intenciones, comencé a frecuentarla más esporádicamente. Después de ir casi cada mañana, cada tarde, cada que podía, ahora solo iba una vez por semana. Transcurrió tiempo de esta manera, hasta que, una mañana, al llegar a mi trabajo, sin siquiera imaginarlo, una oportunidad laboral se me presentó. La sucursal de la empresa, con sede en Inglaterra, estaba interesada en mis servicios por recomendación del dueño. La paga era más que generosa, y el único requisito era mudarme al país europeo. Realmente no cabía en gozo. Era un verdadero golpe de suerte. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Así que con gran alegría acepté. Y con el fondo de ahorros que a lo largo de mi trabajo había reunido, sin problema alguno, compré un boleto de avión hacia Londres, que era concretamente donde la empresa tenía sede. Debido a lo inesperado del viaje, me comuniqué con mis amistades, las cuales me hicieron una modesta, pero bastante conmovedora despedida. En cuanto a la anciana, realmente tenía la intención de verla. Quería comunicarle mi partida. Sin embargo, la imagen de su rostro contraído por la furia, al enterarse de tan presurosa determinación, apareció en mi mente, y con profunda maldad e ingratitud, que hoy me tortura, decidí marcharme sin verla. Llegué al aeropuerto temprano. Aún faltaban 2 horas para el abordaje, y decidí esperar en una butaca, tomar un vaso de café mientras tanto. Estaba entusiasmado. Hacía mucho tiempo que deseaba viajar, y por fin, hoy lo haría, gracias a esta oportunidad mágica que apenas podía creer. Ahí, en aquella silla, dejé volar mis esperanzas y mis anhelos, aguardando el tan ansiado comunicado al abordaje. El llamado se hizo. Los pasajeros del vuelo a Londres de las 7:15 p.m. estaban abordando con el ajetreo habitual. Con la banalidad de un día cualquiera, la gente comenzó a alistar sus cosas para subir al avión. Por mi parte, hice lo propio. Levanté mi maleta y me dispuse a seguir a los demás pasajeros. De pronto, como salido de una ilusión,
y lleno de sorpresa, vi a lo lejos a la venerable anciana, protagonista de mis culpas y mis terrores. Me miraba, con su rostro desencajado y lleno de furia. No podía creer que estuviera presente. Me acerqué a ella con la intención de saludarla, explicarle la situación y despedirme pronto. Pero ante mi llegada, el reproche no se hizo esperar. ¿Por qué no me avisaste?, dijo con la cólera marcada en cada una de sus palabras. Le di a entender que no había tenido tiempo, que había surgido de imprevisto y que debía marcharme. Ingrato, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos como filosas dagas. Ante esas duras palabras, la culpabilidad se hizo presente en mi pecadora alma, y no pude más que posponer el vuelo, para así poder hablar con ella. Nos dirigimos hacia las mesas de espera, con pasos lentos. Casi podía sentir el peso de su propio disgusto en el ambiente. No dijimos palabra alguna mientras nos encaminábamos a las mesas de espera. Al llegar, tomamos asiento y ella seguía mirándome con aquella mirada pesada que la caracterizaba. Sentía que podía leer mis pensamientos. Intenté comenzar a explicarle, pero ella, con voz apagada, dijo: «Espera aquí. Volveré para que nos vayamos, como Dios manda». No estaba en mi intención contradecirla, al menos no en ese momento. Así que la vi marcharse, perderse entre la multitud con rumbo a la entrada principal. Con la calma de un infante que resignado espera el regaño de su madre, esperé. Y esperé. Con la congoja en mi alma, esperé el regreso de la anciana amiga. Largos minutos transcurrieron. ¿Sería posible que se hubiera marchado? Mi impaciencia empezaba a llegar, hasta que con un sobresalto sentí la vibración del móvil en mi bolsillo. De mal modo contesté. Yo aún escudriñaba la muchedumbre, esperando su regreso. La voz al otro lado de la línea era de una mujer joven, que con entrecortado llanto me comunicó el deceso de mi anciana amiga. Al parecer había fallecido sola la noche anterior. Su cuerpo había sido encontrado esta mañana en el sillón de la sala. La mujer al otro lado de la línea se presentó ante mí como su nieta. Me dijo que debido al cariño que su abuela me profesaba, los servicios funerarios y la misa serían llevados a cabo el día de mañana. Y estaba invitado. Realmente no escuché nada más. En mi pensamiento había una confusión sombría que se transformaba en un enorme peso en el alma. Un sudor frío me recorría la espalda. ¿Cómo pudo morir hace ya más de un día si acababa de hablarle y acababa de ver cómo sus ojos se clavaban en mí como dagas? Intenté razonar conmigo mismo. Quizás solo se parecía a ella. No podía ser cierto. Me sentía impactado, débil y confuso, sin importar el vuelo que me aguardaba. Tomé el camino de regreso a mi casa, con el alma destrozada y el pulso elevado. Sea por la sugestión, producto de mi imaginación, el peso de la abrumadora culpa sobre mis hombros o el profundo terror que me embargaba, juro que mientras manejaba, la sentía susurrar en mi oído, una y otra vez: «Como Dios manda, como Dios manda». Aquella noche fue sin duda la más difícil de mi existencia. Todo el trayecto de regreso y la llegada a mi casa la sentí a mi lado,
Podía escuchar su respiración alterada y sentir el peso de su reproche en el marchito ambiente. Hoy me estremezco cada vez que por un instante me parece verla en mi alcoba, hincada, rezando su rosario como lo hacía en vida, apareciendo en mis pesadillas y atormentando mi alma por el resto de mis días. Si te ha gustado la historia y quieres escuchar más, no olvides suscribirte y dejarme un buen pulgar arriba. Yo soy Siles del Bajo y me despido deseándote una hermosa madrugada paranormal.